podido ir a mar en coche, y seguramente se han encontrado la fotito, la del dibujo del cabildo, la pintura del cabildo, la reunión de la primera junta. ¿Había alguna mujer en esa reunión de la primera? Nada. No había mujeres en esa primera junta de gobierno. Tomaran decisiones. Exacta. Podrían estar de adornito, pero... Ahora vamos a ver qué pasaba con las mujeres en esa revolución de mayo de 1810. En primer lugar, recordar que fue el 25 de mayo, fue una semana turbulenta. Fue una semana en ese momento no era la Argentina todavía, era el virreinato del Río de la Plata. Pero bueno, fue una semana que comenzó el 18 y terminó el 25, donde hubo reuniones y bueno, toda una situación de mucho movimiento político. Porque ¿qué había pasado? Nosotros dependíamos de España y habían invadido los franceses con Napoleón, lo ubican a Napoleón, ese que tiene el sombrero así, invadió España, se cae el gobierno español, lo meten preso a Fernando VII, y bueno, y acá dijeron los patriotas, aprovechemos, matanga, vamos a aprovechar que allá está todo un bardo, vamos a aprovechar a ver si no podemos ser independientes, a tener nuestro propio gobierno patrio. Y ahí empezaron a articularse los más piolas, los revolucionarios, Manuel Belgrano, ¿le suena Manuel Belgrano? Mariano Moreno, Castelli, esos eran los que querían que acá, en esta región donde vivíamos nosotros, pasara algo más o menos similar a esta revolución francesa que hablaba de igualdad, de libertad, de fraternidad, pero a lo criollo. Estos eran los más picantes, los más revolucionarios, los que tenemos en nuestro corazón, y después estaban los otros, los que no querían, los que querían que el gobierno siga siendo, que sigamos siendo dependientes de España. Hasta que, bueno, aprovecharon la situación y el 25 de mayo se pudo armar la primera junta de gobierno, pero fue un proceso que inició porque independientes recién fuimos el 9 de julio de 1816. O sea, miren, 6 años después fuimos independientes, ¿no? Entonces, pero ya en esta región había habido previamente, en 1810, también un tole-tole porque habían venido los ingleses. Dijeron, bueno, acá los españoles andan con mucho conflicto, aprovechemos a meternos nosotros en el virreinato del Río de la Plata. 1806-1807. Entraron los ingleses y les dieron, los criollos, ¿qué hicieron? Lo sacaron carpiendo a los ingleses. Entonces es un momento de mucho conflicto, pero que iniciaba un proceso hacia nuestra independencia. Y la gran pregunta, ¿qué hacían las mujeres en todo ese proceso? Y ahí nos encontramos con varias que en general no lo cuentan en los libros de historia, no lo vemos en los dibujitos del cabildo, en las pinturas, y teníamos algunas como por ejemplo Mariquita Sánchez de Thompson, que lo que uno lee a veces en los libros es que prestaba la casa para hacer las tertulias. Como que eso era el rol de la Mariquita, que ahí se cantó el himno nacional por primera vez, que eso es verdad, pero Mariquita fue una de las mujeres más activas políticamente en ese momento de la Revolución de Mayo. En principio juntando información del enemigo, ¿no? Ella era una mujer de clase media acomodada, fue una de las primeras mujeres que se casó con quien quiso. Miren lo que estoy diciendo. Sí. Que se casó con quien quiso. Hola. Y la Mariquita esta llevaba información, tenía una red, participaba de una red de espías que andaban en distintos lugares, ahí imagínense, en la zona del Cabildo, y esa red de espionaje estaba compuesta por muchas mujeres. Les nombro así, después ustedes busquen no tanto en los libros porque no hay mucho, pero sí empiezan a aparecer y hay ahora mucho material de historiadoras muy grosas que empiezan a contar esto. Es decir, no es que Felipe Piña inventó el rol de las mujeres, él aprovechó, hizo un libro sobre las mujeres, pero hay historiadoras que cuentan la historia.
Otra que fue fundamental, una anécdota de las invasiones inglesas, Martina Céspedes, que tenía una pulpería, tipo un bar, tenía un bar y tenía varias hijas. Cuando llegan los ingleses, ella los entra a hacer pasar para que tomen una copa en el bar. La cuestión es que entraron 13 o 12 ingleses y ella cerró la puerta, les dio de beber, los ató y le fue a avisar al virrey que tenía 12 ingleses prisioneros adentro de su pulpería. Bueno, bueno, señora, muy bien, la felicitamos, tráiganos los ingleses, devuélvanlos. Bueno, y les devolvió 11 en lugar de 12 porque uno se había enamorado de su hija y se casó con la hija. Pero ella, esta es la anécdota, pero ella también prestaba el bar para las reuniones de los patriotas, andaban dando vuelta por ahí, también en esta red de espionaje que tenían los patriotas, que se llamaba, entre varias que había, pero una se llamaba los Chisperos del Sur. Nunca las nombraban a las mujeres, pero también había chisperas. Después le voy a nombrar dos más, muy grosas también. Insisto que esto es sobrevolar un poquito este momento del 25 de mayo. Macacha Güemes. Macacha Güemes era la hermana de Martín Miguel de Güemes, patriota. Apenas se enteraron allá por el norte, por Salta, de que estaba... Acuérdense que Martín Miguel de Güemes era muy amigo de Manuel Belgrano, de la causa patriota del Ejército del Norte. Apenas se enteraron de 1810 que había conflicto en Buenos Aires, en la ciudad capital, digamos, se aliaron y empezaron a combatir contra los españoles. Bueno, la Macacha era tremenda arriba del caballo, una estratega tremenda. Ella, en realidad su hermano muere asesinado por un balazo y ella siguió el tiempo que pudo seguir acompañando la causa patriota. Tiene muchas hazañas en la guerra independentista. Y la última, no la última porque sea la última de las mujeres de esa etapa, sino las que yo voy a contar, es la Juana Zurduy, que era grosísima. La Juana, ella estaba más en la zona del Alto Perú, ¿no? Más para la zona de Bolivia. En 1809, acuérdense que primer gobierno patrio en la zona nuestra, 1810. Pero un año antes, la Juana con su compañero, que era Manuel Padilla, armaron ahí toda una revuelta que se llamó la revuelta de Chuquisaca, también, y lo sacaron carpiendo los españoles. Entonces miren, un año antes ya estaban ella, que tenía un ejército integrado por pobres y por mujeres, indios, negros. Y me olvidé de una, la voy a mencionar antes de seguir con Juana, María de los Remedios del Valle. Ahora en los últimos años empezó a hablarse un poco de la negra María de los Remedios, también combatiente le fue a decir a Manuel Belgrano, sumame al ejército, yo quiero combatir. No, el ejército ustedes, las mujeres, no, pero igual Manuel Belgrano era piola, era uno de los avanzados que planteaban que las mujeres tenían que ser parte de los procesos políticos e históricos. Pero bueno, le dijo, bueno, quédate por acá, pero no andes combatiendo, porque, escuchame, es peligroso. Ella alentaba a las tropas patriotas, las alentaba, ayudó a los heridos, y cuando Belgrano medio que miró para otro lado, ella estaba arriba del caballo, en el medio del ejército, también. Una mujer muy valiente, pero eran como la expresión de un colectivo femenino, no eran porque ellas eran especiales. Había un montón de mujeres participando de esos procesos políticos. María de los Remedios del Valle, después de que se pierde la guerra de los patriotas, que pierden varias batallas, no el proceso en sí, pero sí varias batallas, termina, rogando, cuando ella es grande, que le reconozcan un subsidio por lo que había hecho por la patria. Y no se lo dieron, se lo negaron un montón de veces, hasta que ella se mangueaba en la puerta de una iglesia. Pedía moneditas para sobrevivir y alguien la reconoce
y se hace todo un proceso que duró mucho tiempo hasta que le reconocieron el rol que cumplió. Se le llama la madre de la patria, la única que tiene ese nombre. Ella es María de los Remedios del Valle. Y bueno, y Juana, lo que les decía, ella participó de todo el proceso de lucha contra los españoles. En una batalla logran arrebatar la bandera española y ella se la regala a Belgrano. Belgrano la nombra tenienta coronela. Bueno, tiene muchos honores. Después de un siglo tuvo un montón de honores, ¿no? Porque también murió viejita, acompañada por, dicen, un indiecito, que era medio un hijo de una familia adoptiva. Bueno, murió a los 82 años, dice la historia. Pero bueno, de cada una de ellas, nosotras por supuesto que cada vez que podemos, y más en mayo, el 25 de mayo, se cumple aniversario también de la muerte de Juana Zurduy. Por eso nosotras nos acordamos del 25 de mayo por el primera junta, pero también porque fue el día que murió la Juana. Así que este era un poquito de lo que le queríamos contar en el medio de las materas, los adornos, las estampas, porque tiene que ver con este rol activo que siempre tuvimos y tenemos las mujeres y las diversidades sexuales, que aun cuando vengan los españoles o venga la derecha, nosotras estamos en pie de lucha y de esta manera, reunidas, enredadas, es una de las estrategias que ya usaron las patriotas y que nosotras vamos a seguir utilizando, ¿no? Encontrarnos y profundizar los debates que nos traigan el recuerdo de aquellas mujeres y el valor de lo que hacemos cada una de nosotras en el día a día. Así que bueno, muchas gracias por escuchar. Y ahora les voy a dar, andaban por ahí, bueno, andan por allá. Bueno, ahora va a haber un poco de musiquita con Vicky y con Valen, así que ya se van a acomodar las chicas y bueno, la seguimos.